¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Historia, Cultura e Identidad que produce Aztlán Cultura. Soy Andy Javier Correa y para conducir este programa me acompaña, como es costumbre, Frida Urbina. Frida, ¿cómo estás, Frida? Hola Andy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues ya listos para el programa de hoy. ¿Qué te Sí. parece? Hoy el programa va a estar muy interesante porque vamos a hablar de una familia muy especial. ¿Como de qué especial? Pues tiene miembros que se desarrollaron ampliamente en las artes y quizás mucha gente no lo sabe. Quizás conocemos muy bien a uno, que pues fue un escritor muy importante en México, pero ahora vamos a conocer por completo a su familia y el contexto que nos puede brindar. Muy bien, entonces, para no darle más vuelta, ¿Sí? vamos a hablar de la familia Revueltas Revueltas. Los Sánchez. revueltas. Los ¿Sí? Revueltas, ¿sí? Bueno, hay que ubicar esto que me parece que es muy importante de lo que acabas de decir, la Ujú. participación en el ambiente cultural, ¿no? Sí. Fueron más hermanos, ¿no? Pero los que más o menos alcanzan a tener notoriedad dentro de las artes son cuatro de ellos. El primero, Silvestre, Ujú. Silvestre que como músico, gran músico, como compositor, llena una época Ok. que desgraciadamente su muerte a temprana edad, después vamos a platicar cómo fue, se fue. Enseguida viene Fermín Revueltas, Fermín que participa en el movimiento muralista mexicano, Ujú. también en la corriente del estridentismo, en la Wow. pintura, Ajá. pero que sí también, muy poca edad, muere también Fermín. Luego tenemos a Rosaura Revueltas, actriz, participa también en el teatro, en el cine, ¿verdad? Ok. Y ella no, ella sí tiene una vida bastante larga, prácticamente 86 años, pero vamos a platicar qué le pasó. Y por último, a Pepe Revueltas, José Revueltas, ¿no? Escritor, guionista y activista político, aunque todos estaban Ujú. enmarcados ahí en las revueltas, Sí. que dejan cada uno de ellos una huella muy especial en cada una de las artes que desarrollaron durante el siglo XX. Perfecto, Andy. Ujú. Bien, empezamos diciendo quiénes eran sus papás, ¿no? Claro. Sus padres fueron José Revueltas Gutiérrez y su madre doña Romana Sánchez Salas. Es una familia de Durango, eran duranguenses, de un lugar tan especial que se llama Santiago Papasquiaro, allá. Aunque algunos o no todos nacieron allá, ellos siempre se dijeron de Durango, específicamente de esta comunidad. Ujú. Silvestre nace precisamente, si no mal recuerdo, el último día del siglo XIX, un 31 de diciembre de 1899. Wow. 31 de diciembre, qué Ujú. particular fecha para nacer. Sí, y Sí. bueno, del último día del siglo, Del siglo, sí. del último día del siglo, ¿no? Ujú. Del siglo XIX. Y bueno, se desarrolla prácticamente en el siglo XX. Silvestre, músico y compositor, ¿no? Él Ujú. fallece en 1940, los 40 años que vamos a platicar. Y empezamos a platicar de él, si quieres, de Silvestre, ¿no? Claro que sí, Andy. Él es el hijo más grande, ¿verdad? Es el hijo más grande de la familia, sí. Y desde Ok. pequeño él se le notó la inclinación por la música, ¿no? Específicamente en dominar el violín. Ujú. Sus padres, específicamente pues, su papá, se dedicaba al comercio, tenía tiendas de abarrotes y venta de semillas, de granos, todo esto. Entonces no era una familia tan adinerada, pero era una familia con medios, ¿no? Que Ok. pudo obviamente costear el instrumento de Silvestre de alguna forma y mandarlo a estudiar. O sea, cuando ya no vieron la opción de tenerlo en algún lugar, pues se dice que lo mandan a la ciudad de Guadalajara, donde continúa sus estudios, Ujú. pero va junto con su hermano Fermín, que solamente, el muralista, que solamente se llevaban 2 años de edad. Entonces, después de estar en Guadalajara, algunos apuntes biográficos hablan que estuvieron también la familia en Colima y que nacieron algunos de sus hermanos allá, pero después los mandan a la Ciudad de México en la segunda década del siglo XX, ¿no? Ok. Y que hay que entender, ¿no? Que esta segunda década del siglo XX en la Ciudad de México y en nuestro país, bueno, el movimiento de la revolución era impresionante. Sí. Entonces empiezan a tomar clases, empiezan a desarrollarse.
hasta que más o menos en el año de 1917, su padre manda a Silvestre y a Fermín a Texas, a Austin, Texas, a una escuela donde aprendieran y siguieran desarrollando sus artes, o sea, su facilidad para las artes, uno en la música, otro en la pintura. Y están de 1917 hasta 1919 en Texas, y de ahí emigran a Chicago, ¿no? Que fue uno de los cambios más importantes que tuvo en este caso Silvestre, y vamos aparejando también con la vida de Fermín, el pasar de una ciudad pequeña a una gran ciudad, ¿no? A una Ok. ciudad industrial. Ajá. Y que hay que decirlo, ¿no? Que no solamente era nutrida la ciudad por los movimientos culturales, ¿no? Sino Ujú. también hay que decirlo, ¿no? El obrerismo de Chicago era muy fuerte. De hecho, hay que recordar que los mártires de Chicago, la masacre de los trabajadores sindicalizados allá en Chicago, pues dan precisamente la fecha del 1 de mayo para el movimiento obrero de todo el mundo. Entonces, sí había una movilidad del sindicalismo en Chicago. Y ahí está, ¿no? Allá perfecciona las técnicas de la ejecución del violín. Obviamente conoce las obras de Debussy, de Sí. Dvorak y de muchos otros más Ajá. de los grandes músicos. Entonces, las influencias que empieza a tener para sus ideas básicas, pues se van desarrollando de una manera impresionante, ¿no? Además de concederle, ¿no? La característica de un alumno adelantado, de un buen alumno que toca muy bien el violín. Pero aquí empieza algo que posteriormente va a tener un reflejo muy fuerte en la vida tanto de Fermín como de Ujú. Silvestre. Y es precisamente el tomar, Ah, ok. el tomar. O sea, empiezan a consumir alcohol. Empiezan a consumir alcohol, ¿no? Ok. Nada más se habla de alcohol, no hablan de otras cosas, ¿eh? Ujú. Inicialmente esto, que me parece que es importante porque al final esto es muy subrayado en la parte biográfica de cualquiera de los biógrafos, subraya mucho el concepto del alcohol, de la influencia que tuvo el alcohol, no solo para sensibilidad, ¿no? Sino también para la parte del deterioro de su salud, ¿no? Y el impacto normal, natural que va a tener, pues obviamente en un desgaste mental y físico de Silvestre, ¿no? Principalmente Silvestre era el que tenía Ajá, problemas de de alcoholismo. alcoholismo, sí. Ok. Pero bueno, ahí empiezan a tomar el alcohol. Después, en el año de 1920, regresan a la Ciudad de México. Ok. Estamos hablando de un año 1920 muy interesante desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del triunfo de la revolución, pero más, ¿no? Ujú. Por este movimiento que se empieza a dar para hacer que la cultura llegue a todos los niveles, ¿no? Ujú. Que encabeza el presidente Obregón a través de su secretario de Educación Pública, ¿verdad? Que hace, ¿no? Que le da las paredes a los muralistas, Ujú. apoya, apoya también el desarrollo de la música, eh, hace que se construyan escuelas y que se difunda prácticamente todo lo que en materia cultural se podía hacer, ¿no? Ahí está Silvestre aquí en la Ciudad de México, Ujú. aquí está, empieza a conocer a los principales artistas, no solo en la parte musical, sino en algunas otras de las artes. Para 1922 no le ve alguna opción y regresa a Chicago, ¿no? Y tras de la muerte del padre en el año de 1923, nuevamente regresa a la Ciudad de México. 1924 hay un suceso que me parece que es muy importante, que es precisamente el conocimiento que tiene de un gran maestro de la música en México, que es el maestro Carlos Carlos Chávez, ¿no? Chávez. Ajá. Ahora, no se adapta mucho nuevamente a las condiciones de México y se va a Texas, específicamente a San Antonio, está allá, participa en algunas orquestas Ajá. y dato biográfico importante, interesante, es que toca un Guarnerius, un violín Guarnerius, ¿no? Que Wow, junto ok. con los Stradivarius son los violines aparentemente mejor diseñados de toda la existencia humana.
allá en un concierto se lo prestan y lo toca. Ujú. Y los biógrafos lo ponen no solamente con la intención de decir, tocó un instrumento de estas características, ¿no? Porque al final no se lo prestaban a alguien que no lo supiera hacer y lo supiera hacer bien. Ok. Entonces, ahí es donde estriba también la brillantez. Entre 1926 y 28 está por allá por San Antonio. Sí vuelve a tener un problema de alcoholismo, lo reprenden, ¿no? Porque fallaba los compromisos. Y bueno, regresa a la Ciudad de México nuevamente. Es el año de 1928 y arma una orquesta, la Orquesta Sinfónica Nacional, que él mismo dice, ¿no? De que, dice, fuimos un grupo reducido con un mismo impulso y con buena energía destructora, dice él, ¿no? Wow. Habla Ajá. del ímpetu y la alegría, ¿no? La apatía ancestral que teníamos hasta que llega, ¿no? A generarse este primer intento de orquesta ya marcadamente en un proceso de desarrollo y de formación musical del ambiente mexicano. Y Esto me sí, parece importante. disculpa, Andy, ¿y sí había un reconocimiento a nivel país de la presencia de este personaje? O sea, Hasta sí, este momento, no. no. Hay que recordar, bueno, hablamos Ajá. del secretario de Educación, es José Vasconcelos. Sí, Vasconcelos tiene ese tacto, ¿no? De traer gente especial y especialista a los espacios, ¿no? Así como agarró a los mejores muralistas, agarra a los mejores músicos, pero también, por ejemplo, a los mejores pedagogos. Hay que comentar, ¿no? Que una ujú, persona que prácticamente hace una gran carrera profesional aquí en México es una premio Nobel, ¿no? Que es Gabriela Mistral. sí, Entonces, efectivamente. forma parte de todo este movimiento cultural, Ok. educativo cultural de nuestro país. Entonces sí están los mejores, sí tienen una orientación y obviamente este concepto del triunfo de la revolución, el triunfo del pueblo, etcétera, etcétera, Ujú. también se tiene muy marcado. Entonces de aquí nacen otros movimientos, no solo el muralismo, el estridentismo, ¿no? Y algunas otras corrientes que se van manifestando de una manera muy especial. El muralismo, en la literatura también, en Sí, el teatro, en la poesía. O sea, sí. todo esto forma parte de este ambiente en el que se desarrolla revueltas en estos años aquí. Ok, perfecto, Andy. Ujú. Ahora, de hecho, después de este 28, de hecho, hay algo que poco se analiza en la parte creativa de revueltas, que las principales obras que compuso las compone en 10 años, entre el 30 y el 40. O sea, los que compone antes no tienen un gran impacto, ¿no? Creo que esto me parece que es especial. Pero la que abre todo este proceso de reconocimiento para él como compositor es una pieza que se llama Cuauhnáhuac, Ok. ajá, que en este caso él ya con las profundas influencias que había recibido de las escuelas norteamericanas, Ujú. tiene la oportunidad, así está ubicado en la parte biográfica, de hacer dislocaciones del ritmo y tratamiento de melodías por medio de la polirritmia y la politonalidad con toda soltura y naturalidad. Ok. Entonces, aquí es donde está el cambio de él, ¿no? O sea, está en la parte del ritmo, está en la tonalidad y la manera tan especial en que va armando esto. Y sí se habla, ¿no? Sí podemos decir de alguna manera que es un movimiento muy mexicano, muy mexicano. Vuelvo a insistir, hay quien podría decir que no siempre puedes obedecer a este proyecto, los músicos de esta época, a este mexicanismo revolucionario, Sí, ¿no? claro. Pero en principio él como compositor aquí lo empieza a demostrar. Que hay muchos otros más, no es lo mismo que Moncayo o del propio Chávez, no. Él tiene otra idea, ¿no? Ok. Pero sí es un movimiento que tiene cuerpo emanado, ¿no? De toda de este reconocimiento al impulso a la cultura que se tuvo, ¿no? Esto me parece que es muy importante. Entonces podríamos decir que es cuando empieza realmente la parte más alta de su desarrollo como músico. Sí, la parte más alta de su rollo como músico es a Ok, partir de los años 30, ¿no? perfecto. Ahora, tiene
varias críticas importantes que voy a leer porque me parece eh, que estas las compuso o las armó hace 90 años, ¿no? Ok. Y tú ahorita vamos a platicar si realmente tiene o no tiene vigencia lo que dijo, ¿no? Ujú. En cuanto a la vida de los artistas, dice, ¿por qué un artista, un creador, ha de sufrir hambres y miserias? Aquí descansa entre nosotros el secreto del fracaso de la cultura de México como pueblo. Somos un país de descamisados y zánganos. Se desprecia al músico, al pintor, al poeta, por considerarlos como bufones que cabriolean en los banquetes de los burócratas. Pero, ¿es que se les hace bufones por la fuerza del hambre? Aunque muchos nos rebelemos, la rebeldía es la soledad infecunda, el abandono, la miseria. Esto Guau. escribe acerca de los artistas Ajá. y ves cómo lo subordina. Si no la burocracia, en este caso específico, sí quizá el dinero, al empresario, al que puede pagar por, ¿verdad? Entonces esto me hace pensar, ¿él tenía algún problema económico durante todo su desarrollo como músico? Bueno, a partir de que muere su padre y que no tienen el negocio familiar, empiezan a tener problemas económicos. Ah, ok, Sí, claro. Ujú. ok. Y luego lo veremos con los hermanos también, ¿no? Ujú. Ahora, en cuanto específicamente a la música, dice, existe un ambiente musical artificioso, falso. Los músicos honrados tratan de hacerlo verdadero. La crítica musical y parte del público influenciado por esta la falsean. Los primeros por ignorancia y los segundos por esnovismo. Esto es Guau. lo que escribe con Sí, referencia a la música, sí. al ambiente musical. Ahora, con referencia a la música, dice, es especial, ¿no? Porque es a los estudiantes, dice. Ujú. La vida musical y material del estudiante de música en México es precaria, difícil. No hay suficiente estímulo artístico ni económico. Pierde los mejores años de su vida el estudiante por carecer de una educación sana y educada. Nada extraña, pues, que el estudiante de música no se interese por su profesión. ¿Qué tal? Wow, pues son declaraciones que yo siento que reflejan algún dolor que él fue construyendo, ¿no? En toda su carrera como músico. Pero te estaba diciendo qué es lo que veía. También a su alrededor, no solo lo que él Sí, vivía. sí. Wow. Y respecto a la crítica musical, ¿no? Ujú. Dice, en la crítica musical en México se destaca por su ignorancia, por su mala fe y por su decidido empeño en desorientar al público de los conciertos. Una o dos excepciones, quizá entre estos malabaristas de la emoción musical. Wow, Este es revueltas, ¿no? sí, Y obviamente que se nota, ¿no? sí, Una clara inclinación por llevar, ¿no? El arte a los niveles que debe ser llevado, ¿no? claro. Y conste que no entramos a algunos temas que todavía son muy actuales, como puede ser la cuestión de los derechos de autor, o como puede ser lo que vimos, ¿no? Cómo puede desarrollar, dónde se pierden los estudiantes de música, dónde se Sí, pierde el talento, y no solo de la música, ¿no? Sino cualquier tipo de arte. de arte, sí, es un problema sistemático de las artes. Ajá, y que si existe como tal una política para esto, ¿no? Claro, Hemos estado en otros lugares donde lo especial es que si ya se respetan sus derechos de su creación, los derechos de autor, la creación sí, literaria, musical, escultores, etcétera, pintores, todos. Por otro lado, ya hay, ¿no? Una línea específica y concreta precisamente para que reciban de acuerdo a lo que están planteando en su arte, algo que les permita vivir bien, ¿no? Que les permita vivir sin la gran preocupación, porque se entiende que el claro, arte es un gran facilitador e impulsor, energizador de la identidad de los pueblos claro, en su cultura. Entonces dices, estos que son los que energizan no tienen cómo vivir, imagínate. sí. Entonces te ves, obviamente, y puede ser un caso muy de este momento, aquí te llegan de todas partes del mundo. ¿Y los locales qué? ¿Y ese tipo de excepción no se habrá como correlacionado con sus problemas de alcoholismo?
No, yo creo que está siendo muy claro, ¿no? O sea, Ok. está siendo muy claro lo que está viendo, lo que está sintiendo, lo que le duele, lo que Sí, les duele, ¿no? sí, sí, sí. Sí, porque te habla de la crítica, eso no tiene nada que ver. Unos te dicen por malintencionados, ignorantes, y otros porque son esnovistas, ¿no? O sea, yo sí Sí, sé, y este no, y este sí, ¿no? Y esto lo traemos arrastrando desde mucho tiempo, ¿no? sí, Acuérdate claro. en la época de Porfirio, ¿no? Cómo negaron el tremendo desarrollo que tuvo Juventino Rosas, ¿no? Sí, Que dijeron, no, ese vals no lo hizo él, un mexicano no puede componer ese vals, tiene tanta calidad que no es mexicano. O sea, ahí se veía, es una repercusión de todo esto también, ¿no? ujú, Ujú. Este es Silvestre, ¿no? Ahora, en 1935, a la mitad de esa década, se separa ya de la influencia y del enganche que tenía con Carlos Chávez, ¿no? Ahora, aquí vienen algunos aspectos que están relacionados con su ideología, ¿no? ujú. Que se separa de Chávez e integra el Comité Ejecutivo de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios que luchaban ideológicamente contra el fascismo, el trotskismo, el imperialismo Guau, y en defensa del sindicalismo, y aquí es donde ves el aspecto militante, y a favor del estalinismo, ¿no? stalinismo. Que Ujú. en ese momento pues era la boga de los partidos comunistas, ¿no? Que Sí, separados de los trotskistas, que bueno, al final eran los piques internos que tenían en la Unión Soviética. sí. Pero siendo secretario general de este comité ejecutivo, en 1937 hace un viaje muy interesante a España, ¿no? Ok, España que en ese momento, bueno, él se motiva no solo por eso, sino por el asesinato de García Lorca, que tiene una composición fabulosa acerca de él. Viaja a España en el momento más fuerte de la Guerra Civil Española, ¿no? Conoce, bueno, fueron varios intelectuales mexicanos. ujú. ¿Sabes quién va en esta época también a España? No, ¿quién? Octavio Paz. Ah, ok. Va Octavio Paz y Ajá, algunos otros más en el terreno de la literatura. Les toca ajá. vivir todo esto. Paz, por ejemplo, cuando ve esto, él se separa, por ejemplo, de las ideas socialistas, ¿no? A partir de esto. Y en cambio, por ejemplo, en este caso, Silvestre Revuelta se mete más, ¿no? Ok, Estando en España y conociendo las características y viendo la pena por la que estaba pasando España, ¿no? Compone, dirige, y no solamente dirige en Barcelona, dirige en Valencia, dirige en Madrid, ¿no? O sea, es una época en que él, convencido del concepto republicano, trata de apoyar lo más posible. Inclusive hace algunas arengas a los mexicanos que estuvieron por allá, ¿no? Había unas brigadas internacionalistas apoyando a la República Española, que no solamente luchaba contra los españoles, sino también contra los fascistas italianos y los nazis alemanes, ¿no? ok. Y que ni Francia, ni Estados Unidos, ni la Gran Bretaña apoyaron, ¿no? Los únicos que medio apoyaron, imagínate, fueron los mexicanos. Y el presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Wow, Que ya ok. habíamos platicado Sí. cuando vimos a don Gilberto Bosques, habíamos platicado algo de esto, ¿no? Y eso se valoró como Eh, debía de ser. mm, yo creo que hay momentos en que en efecto, ¿no? Ujú. Este apoyo que se les da a España, y no solo México apoyó a España, en aquel tiempo apoyó, por ejemplo, a Etiopía, Ah, a sí. Abisinia, Sí, sí, cuando sí. lo invaden los fascistas italianos, Sí. manda armas, ¿no? Y pues muchos años después, en 1954, el rey Haile Selassie de Etiopía viene a agradecer, ¿no? El apoyo que se le dio en los 30 con el envío de armamento y municiones, ¿no? Mm, Y en el caso de España, bueno, aquí tenemos recientemente, pues no sé, o sea, sí le entienden, sí lo reconocen, ¿no? Y sin ujú. embargo, cuando los presionan, dicen, ven, pídenos perdón, pues dicen, no te tengo que pedir perdón de nada, ¿no? Entonces, Sí. son otras variables que intervienen, ¿no? Como Ok. para decir que se sigue o no se sigue valorando. Pero afortunadamente a nivel de pueblo a pueblo no se tiene problema. Los Perfecto. mexicanos que van para allá y los españoles que vienen para acá no tienen un problema
generado, ¿no? Por lo que pudiera estar eh, desarrollado por declaraciones, ¿no? Esto me Ok. parece importante. Bueno, regresa de España aquí y bueno, él al ver, fíjate nada más este desprecio por tan especial por la riqueza y por muchas cosas, Ujú. llega a vivir en barrios proletarios cuando regresa de España. Se va a vivir a lugares de obreros, ¿no? Donde las casas de los obreros. Y compone una de las obras más especiales. Y yo creo que esta es una de las que muy seguido en los programas anuales de las orquestas filarmónicas y sinfónicas, no solo de México, ¿no? Sí. Sino de América Latina, se tocan. La que se llama Sensemayá, inspirada tiene algunas raíces cubanas, ¿no? Ajá. Sensemayá es una culebra que suena a su cascabel, Ujú. con influencia cubana, digo, un poco Sensemayá, que es la verdad una gran composición, ¿no? Una gran composición de él, quizá la más reconocida que tiene Ah, ok. Sensemayá, ¿no? Ahora, Y fue en el 38. 38. Ahora, la tenemos aquí en 38, pero hay que decir, y no lo abarcamos, pero lo podemos decir, que desde 1934-35, ya viene la parte de composición, empieza a componer, pero precisamente para cine, Ok, música para cine. ok. La más conocida de su música para cine es precisamente la de Redes, un poema sinfónico muy especial, ¿no? Y estamos en este pleno momento del nacionalismo, ya con el presidente Cárdenas, ¿no? Ujú, Que apoya todo este desarrollo nacionalista, no solo en la música, en la pintura, la escultura, sino también en el cine, ¿no? ok. Acá está ya ubicado, no era la primera vez que componía para cine. Ahora, después entra en un periodo muy fuerte de crisis, ¿no? Y en este caso, pues tú nos tendrías que decir algo cómo lo sientes desde el punto de vista psicológico, ¿no? Una crisis de salud por el pesimismo, su composición lo refleja, y obviamente compone y termina y toma mucho, y esto lo hace entrar en depresión, regresa al pesimismo, a la composición, al Ujú, alcoholismo. En esta época estamos hablando de otra música que hace para el cine, que es la Noche de los Mayas también, ok. que quizá lo mejor de la película sea precisamente la La música, parte la musical. parte musical. Ujú. Y a Ajá. partir de 1940, ya en un pleno proceso de declive, también vuelve a girar. Si bien había compuesto para cine, había compuesto para música de cámara, había compuesto para orquesta sinfónica, ya para 1940, influenciado un poco por lo de las hermanas Campobello, que Ujú, eran bailarinas de ballet mexicanas, sí. muy interesantes de allá de Chihuahua. Ujú. Empieza a componer para danza, música para danza, para ya en este caso danza contemporánea mexicana. Y está en esto precisamente cuando ¿Cuándo fallece? desgraciadamente fallece. ¿Se sabe de qué falleció Andy? Este, pues se dice que fue de neumonía, pero pues tiene una complicación muy especial, ¿no? Ok, Por todo lo que ya trae. ok. Sí, evidentemente, a lo mejor tendremos que indagar más como en los antecedentes personales. No sabemos a nivel familiar. Se casa 3 veces. Se casa 3 veces y Se casa tres. tiene varios hijos o... Sí, sí, tuvo una de las que se casa es de Chicago, Ajá. con ella tiene una hija que también inclusive fue bailarina de danza contemporánea y Ujú, de ballet, de flamenco, etcétera, etcétera, sí. Sí, sí, ok. sí. Y luego se divorcia de ella, se casa en Estados Unidos con una mujer de origen mexicano también se divorcia, y una tercera vez se casa en México, que es lo último. Ok, bueno, por lo que has comentado, Andy, se nota que tenía un problema evidente de depresión, quizás. Ajá. Y al no tratarlo, realmente lo que veo es que como que intentaba suplirlo, se desarrollaba de forma profesional, de repente tenía como estas recaídas en donde a lo mejor por eso acudía al alcohol o este tipo de cosas.
había una inestabilidad emocional pues muy constante, se nota en la parte de los divorcios, ese tipo de situaciones, y a lo mejor como la poca capacidad de exteriorizar sus emociones, de buscar algún apoyo, igual por los años es complicado, todavía este auge de normalizar la psicología y la psiquiatría como un medio de ayuda normal, no como una parte de estás loco y como un juicio social un poco fuerte, pues seguramente no se acercó a ningún medio que pudiera brindarle el apoyo. Entonces, básicamente es como si hubiera implotado. Y de Ujú. alguna forma le llegó en 1940, 40. Ujú. que pues justamente como no pudo trabajar toda la parte importante quizás de la depresión o algún otro cuadro que Ujú. haya tenido, que tendríamos que estudiarlo pues muy específicamente o él tendría que estar presente para poder diagnosticarlo, pues somatizó, o quizás es lo más probable. Por eso se le fue directamente a la salud física y fue cuando tuvo el quiebre y eso pasa mucho. Si no abordas los problemas psicológicos a tiempo, a veces somatizas, se van a dificultades de salud física y ya es cuando... Ya no hay de regreso, Sí, ¿no? Bueno. exacto. Sí. Aquí, bueno, después de tu análisis específico en esta parte, Ujú. lo que tenemos que hablar de él es la tremenda herencia que deja, ¿eh? Sí, en la parte En la parte musical. musical, la tremenda herencia. Vuelvo a insistir, Sí. hay muchos musicólogos que no lo caracterizan tan abiertamente como por su sonido, como el sonido eminentemente carácter mexicano, ¿no? Más orientado cuando oyes a los metales, como si fuera mariachi, cosas de este tipo, ¿no? Claro. Sin embargo, pues, las influencias que tuvo, ¿no? Por el estudio, porque es Ujú. un músico de escuela, o sea, no es un improvisado, Claro. es un músico de escuela, tiene influencias obviamente de la música que estaba ahí y jala todo esto, lo proyecta a los ambientes mexicanos. Ujú. Y esto me parece que es muy importante, ¿no? Porque inclusive por acá en México cuando tenía la relación con Chávez, logra conocer pues a todos los músicos importantes de esa época, incluyendo a Aaron Copland, ¿no? Que estuvo aquí en Ok. México en los años 30, ¿no? Ok. Este tremendo compositor norteamericano, ¿no? Brillantísimo también, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. y bueno, su legado de revueltas todavía, vuelvo a insistir en esto, ¿no? Sí. No hay programa que no pongan las orquestas sinfónicas y filarmónicas que no incluya una parte de la música De de Revueltas, revueltas. de Sí, Silvestre Revueltas, a lo ¿no? mejor lo que se podría intentar incentivar a nuestros escuchas es que se den la oportunidad y que busquen estas piezas que citamos, que Sí, nombraste, Andy, sí, para que puedan conocerlo. sí, sí, sí. Sí, Homenaje a García Lorca, sí. Redes, Sensemayá, ¿no? Que Ujú. son básicamente las más fuertes, La Noche de los Mayas, ¿no? Ah, Todo esto sí, ahí está. Y con esta temática, inclusive nacional y latinoamericana, vuelvo a insistir en esto, ¿no? Es un ejemplo muy especial. Y que él no dejó de entender y de vincular, ¿no? Su claro, creación literaria a la lucha social claro. y específicamente a la de la izquierda, ¿no? A los Ujú. comunistas, ¿no? Sí. ¿El comunismo cómo se veía, cómo se sentía en ese entonces en el país, Andy? Mira, estaba acotado, Ok. muy acotado, ¿no? O sea, de hecho, ahí están la necesidad del PNR, luego del Ah, PRM sí, y luego del PRI, ¿no? Que era el que sí. juntaba las masas, ya hemos platicado de esto, ¿no? El Ujú. que en esta época habían centralizado en los cuerpos del partido, es decir, corporativizaron el movimiento obrero, el movimiento campesino y el movimiento popular, o sea, Ujú. estaban acotados, pero una cosa es que estuvieran acotados y otra cosa es que no lucharan, no participaran, Claro. ¿no? Ujú, Perfecto, Andy. ujú. Nos vamos entonces con el segundo y creo que a como vamos, Frida, vamos a Sí, tener que hacer dos programas, ¿no? sí, Como yo bien creo me lo que sí. decías antes de Sí, empezar sí. la plática. Sí, es muchísima información y para poder abordar a cada personaje, pues como se debe, Dándole un peso, un ¿no? Con peso la limitación importante. del horario y etcétera, ¿no? Sí, Ajá.
Bueno, el siguiente hermano, pues no, pues es Fermín. Fermín Revueltas. Fermín Revueltas. Él nace, él sí en 1902, Ujú. también allá en Durango, en Santiago Papasquiaro, ¿no? Y bueno, en el caso de Fermín, también hay que decirlo, que él tiene una vida muy, muy especial. eh, en Guadalajara, que es el primer lugar donde están, sí empieza a dibujar con un maestro jalisciense, que es el primero que le inyecta esta visión que tenía. Ujú. Y sus primeros, su primera época, que después viene obviamente su reflejo concreto de su trabajo posterior, es en... Él va mucho a los paisajes, ¿no? A los paisajes del campo mexicano, de lo que tiene, de lo hermosísimo es que es el campo mexicano. Ok. Pero también hace pinturas de las calles, ¿no? Del ambiente popular, de los barrios, ¿no? También habla de, le gusta mucho la parte de la naturaleza, los sembradíos, ¿no? En este concepto de la madre tierra que nos da el alimento para nuestra subsistencia, ¿no? Y tiene otro espacio, ¿no? Sin dejar su nacimiento, que pone aspectos de su pintura que están relacionados con el trabajo de los mineros. Ah, le interesaba. Sí, sí, claro. Ok. Entonces, todo esto está combinado vamos a llamarlo así, en los inspiradores de su creación, Ok. que son estos y me parece que es Ajá. muy importante. Sí, claro, por completo. Ajá. Como habíamos dicho, él y Silvestre marchan juntos, están juntos los primeros años de su formación, llegan aquí a la Ciudad de México, él sigue estudiando en la Ciudad de México pintura y arte y como vimos, igual que Silvestre, en 1917 se van a Austin, después se van a Chicago y él sigue trabajando, ¿no? Con su pintura, con su proceso formativo. Ahora, ahí lo importante de que tiene él en especial, como habíamos visto que Silvestre entra en la escuela, Sí. en el caso de Fermín también, pero además estamos hablando de que es una ciudad, en ese momento también, que había muchas salas de exposiciones, ¿no? O en los mismos conceptos de arte que se tenían en las universidades, ¿no? O la asistencia a eventos culturales. Ok. Pero esto no quiere decir, como habíamos visto, que no fueran a los bares. Sí. Y ahí está. ¿Él también desarrolló un problema de alcoholismo o no tan fuerte como Silvestre? Yo siento que por ahí la llevaban los dos. Los dos. Sí, por ahí la llevaban los dos. Yo tengo una duda. Ujú. Se nota que en esta familia la parte de las artes es algo que se desarrolla mucho, Ajá, pero los padres tenían un negocio de abarrotes. ajá. ¿Cómo fue que los padres dijeron como quiero que mis hijos tengan esta parte artística? Los padres no lo tenían, ¿no? ¿Sí? No, no. Esto me parece que es muy, muy interesante tu pregunta porque Ujú. al final dices, ¿de dónde lo vieron? Sí, La acotación biográfica no la dice, no la da. ok. Quizá con investigaciones más profundas nos pudiéramos dar cuenta, y seguro hay algunos parientes, si no precisamente su padre y su madre, algunos tíos o algunos familiares que tuvieron esta inclinación por el Las arte, artes. que Ajá. sí hay que entender, y lo sabemos. Es diferente hablar de una técnica musical a una técnica Claro. de arte plástica o O a la propia, pintura. o a la cuestión literaria, ¿no? Sí, sí. Sí hay distancia, pues, o sea, sí Sí. hay distancia. No en cuanto a la sensibilidad de la persona, pero sí en la técnica, como dijimos, ¿no? Claro, y me sorprende muchísimo que justo, o sea, no todos los hermanos se construyeron en el mismo ámbito artístico, sino que cada uno tiene su nicho. Sí, Sí, eso es muy importante lo que estás diciendo. Bueno, sí. llegan allá a Chicago Ujú. y están en Chicago y se tienen que regresar también en el entendido de pues de la falta del padre, ¿no? Ujú. Ya no había la lana para que vinieran y tienen que regresar. Ahora, también algo que me parece que es importante en la formación específicamente de Fermín, es que Chicago fue un lugar que recibió a muchos exiliados europeos, ¿no? Que llegaron desde la Guerra Mundial. Ok. Entonces también había un ambiente muy especial. Igual Silvestre, ¿no? Que estudió con violinistas europeos que habían llegado a Chicago en las mismas condiciones, ¿no? Ujú. Pero aquí, en este caso, Fermín
no es de los que están tan vinculados a la academia clásica de la pintura, ¿no? Sino está más vinculado a los contestatarios, ¿no? De ese academicismo en la parte de pintura, ¿no? Ok. Y es obviamente un poquito más atrevido, ¿no? En la propuesta de este movimiento. Y después lo vamos a ver, ¿no? Porque cuando llega a México, junto con el hermano, él sí se vincula al movimiento estridentista Ok. y como parte de esto también se inscribe en una escuela que en semana de todo lo que hablábamos, de estos procesos Ujú. de favorecimiento que hubo en la educación y en la cultura, ¿no? En la escuela de pintura al aire libre, la EPAL, Ok. que era una escuela que si bien era de Bellas Artes, en la EPAL no se limitaba la libertad creativa de los alumnos, ¿no? Por lo tanto, les animaba a que anduvieran en la calle haciendo cosas, ¿no? Y tomando por ahí algunos cuadros de sensibilización de su imaginación para que su trabajo fuera mejor, ¿no? Claro. Ujú. Ay, qué padre, qué bonito concepto de escuela. Y más el que podríamos decir que era como paisajista, Andy, un Eh, poco, sí. tiene la parte del paisaje, pero tiene Ujú. otras cosas. Quizá, y esto, bueno, lo vemos ahorita un poquito más adelante, la primera comisión que recibe él dentro del movimiento del muralismo mexicano es pintar Ujú. en los murales de Escuela Nacional Preparatoria una alegoría a la Virgen de Guadalupe. Ah, ok. Y está la Virgen de Guadalupe, Wow. pero no es la Virgen de Guadalupe, vamos a llamarla así, como te la pintan en el ayate de Juan Diego, pues no sé si me explico, ¿no? Sí, 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 sí. Y te vas a dar cuenta quién soporta, que el pueblo es la que soporta, no los ángeles, son las que soportan a la Virgen. O Ah, ok. sea, mete otras ideas, ¿no? Ajá. Totalmente diferentes, siendo una alegoría de la Virgen de Guadalupe, pero él la baja más, ¿no? Más de como deidad, Sí, casi te digo que la pone como si fuera parte de un movimiento proletario, ¿no? Que esto es hasta más fuerte, ¿no? claro, Y sí. eso se lo da precisamente el tipo de estar en los barrios, estar con la gente, estar en este sentimiento que, bueno, en este caso, ninguno de los muralistas se atreve a hacer una cosa de estas, A ¿no? ese tipo de denuncia o ese Ujú. tipo de tras las líneas de subtexto que tiene Sí, como una imagen tan importante para el mexicano. sí. Y bueno, él sí Sí. la entiende más como Tonantzin, pues, también. Ajá, sí. Ay, Sí, qué padre. sí. Ajá. Este es Fermín, esta es su característica de Fermín, ¿no? Parte de su identidad. Ajá. Y bueno, ahí sigue, ¿no? En 1928 apoya a Maples Arce en la consolidación precisamente del estridentismo, ¿no? Ok. Y bueno, combina, como lo sabemos, el estridentismo, algunas ideas futuristas, ¿no? Eh, Toca el dadaísmo, ¿no? Y el ultraísmo, ¿no? Y que son, de alguna manera, construcciones del momento que tienen influencia europea, ¿no? Sí. Ujú. Ellos promueven la parte tecnológica y también el movimiento urbano, ¿no? Empiezan a entender la importancia que tiene la ciudad. Hay que entender esto, ¿no? Cómo los países eran eminentemente de carácter rural y cómo se van poco a poco conformando en las ciudades. Es el caso mexicano, muy clavado, ¿no? O sea, la Ujú. revolución, si podemos entenderlo así, hace que la gente que estaba en el campo empiece a emigrar A las a las ciudades. ciudades, ¿no? Claro. Ujú. Ahora, forma parte de un grupo bien especial Ujú. también de orientación en este caso oficial, ¿no? Que le llamaron el 30-30 porque era precisamente la carabina que traían los soldados durante la revolución, ¿no? Y ahí, bueno, la Escuela de Bellas Artes eh, habla mucho de la manera en que en que él se expresaba, ¿no? Ok. Y hasta tiempo después, mucha de su obra va precisamente a ponerse en Bellas Artes, porque los lugares fundamentales donde él trabajaba, sí eran las carpas, los teatros y las plazas públicas, ¿no? Era donde presentaban parte de este arte, ¿no? Ahora, como también dijimos, ¿no? Todos los revueltas o eran simpatizantes o participaban
en los ¿De movimientos, izquierda? en los movimientos comunistas, ¿no? En el Ok. movimiento de comunistas. Y en esta línea hay un detalle aquí, ¿no? Que empiezan a desarrollarse una especie así de, de jornadas misioneras en que la gente que estaba aquí salía a los espacios de la República a transmitir el arte. Y es el caso precisamente de Fermín, ¿no? Que en estas misiones educativas, culturales, él es el representante de Bellas Artes en Tabasco y Campeche. Ah, ok. Está Wow, allá qué algún interesante. tiempo, sí, está allá algún tiempo, recibe la influencia de esto. Sin embargo, su hijo de Fermín enferma de paludismo y se tienen que regresar a la Ciudad de México, ¿no? Y aquí él empieza a participar en una revista haciendo portadas y viñetas, ¿no? En varias revistas, Ujú. ilustraciones, que es lo que le empieza a dar un poquito también de aliento económicos. Y desgraciadamente, bueno, viene su muerte eh, en el año de 33 años, ¿no? Que se da aquí por un ataque cardíaco, aquí en la Ciudad de México, un ataque cardíaco. Falleció más joven que su hermano, Falleció muchísimo más joven que más joven que, Silvestre. que Silvestre. Ujú. ¿Y de él sabemos cuántos hijos tuvo, si tuvo más matrimonios o solo consolidó uno? Entendemos que consolidó uno, Ah, ok. ¿no? Y Ah, hasta ok. después, ¿no? Este trabajo de viñetas en revistas, ¿no? Hacía vitrales, inclusive, curiosamente, el vitral que está en la biblioteca del Centro Escolar Revolución, lo que era la cárcel de Belén, aquí en Valderas y Ah, Avenida es Chapultepec, de él. es de él. Ok. Tenemos otro que se llama El corazón de niño robado y justicia social, que está en la fachada del Centro Escolar Revolución, en Ciudad Juárez, que Mm. curiosamente hemos estado allá, lo hemos visto esto, ¿no? Ah, ok. Pero el Centro Escolar Revolución se levantó en lo que antes era el Panteón Wow. Municipal ahí en Ciudad Juárez, imagínate, Como ¿no? las leyendas. Ajá. Ajá. Y De. hay otro de sus vitrales que todavía se puede ver, Ajá. está en las oficinas del Seguro Social que están aquí en Villalongín, por ahí por el Monumento a la Madre. Ok. Esto es en cuanto a los vitrales. Y este es precisamente Fermín Revueltas. ¿Y su cercanía con Silvestre de alguna forma se mantuvo? O sea, Sí, hay contacto con sí, sí hay ellos, ¿no? contacto. Aunque Ok. fíjate que los biógrafos no tocan mucho esta relación, ¿no? De hermanos. Sí, obviamente que no hablan mucho de cómo se llevaban, si se sentaban, si comían con la señora. Su señora Ujú. madre muere en los años 30. Ok. Su padre muere en el 21, por ahí, 23, que quizá. Fallece antes. Fallece antes, ¿no? Y después fallece la señora, ¿no? Pero Ujú. sí se siente que había este concepto familiar. Ahora, hay que decirlo, ¿no? ¿Qué tanto apego aquí, pues tanto tiempo que estuvieron fuera y que los soltaron desde muy chamacos? Sí, estaban muy pequeños. Estaban pequeños cuando los sueltan y que los Sí. mandan a estudiar, pues tampoco hablan de así la superfamilia muégano, podemos decirlo así, pero obviamente había el contacto. El Ujú. problema es que no sé, en ese entonces no era común como soltar más jóvenes a los hijos a que empezaran como a construir su vida independiente, No era común. ¿no? No era común. Sí, la cuestión del estudio, pero lo Ujú. regresaban, ¿no? Y Ok. en este caso te diste cuenta, ¿no? Yo creo que en el caso específicamente más de Silvestre, que iba y regresaba de los Estados Unidos, iba allá, no venía para acá, no le gustaba, se regresaba, no le gustaba, se regresaba, no le gustaba, se regresaba. O sea, fueron 3 vueltas o 4 vueltas a Estados Unidos. En el caso de Fermín, no, él llega acá y se queda, pero tampoco se habla de que regresara tanto o tuviera la intención de regresar para allá. Además, con Silvestre es muy notorio que estaba en el centro y norte. Y hay una Ajá. parte de Fermín en donde está en centro y sur, ¿no? Sí, se Por va la a parte de Campeche, a Campeche Tabasco. y Tabasco. Ujú, ujú. Entonces, quizás sí hubo una distancia aquí en esa temporada en donde pues era evidente Ujú, ujú. la distancia entre hermanos. Pues sí, ahí está. Ajá, ahí Ahí está. están estos primeros dos. Los primeros dos personajes. Andy, Ajá. ¿cuántos nos faltan para ir como preparando a nuestra audiencia y que De creación artística, dos más. dos más? Y, Rosaura ajá, y Pepe Revueltas, José José Revueltas. Revueltas, que es el Sí. más conocido, Que pues ahí ¿o se no? dan un tiro. Yo creo ¿Sí? Silvestre, sí. Silvestre y después sigue Pepe, para mí. Ah, sí.
sí, claro. Pero a nivel país, pues casi todo el mundo conoce a José Revueltas. En el ámbito literario sí, pero te vuelvo a decir, Ajá, en las orquestas filarmónicas y sinfónicas de muchas partes de América Latina, colocan, ¿no? Parte de sus programas, obras de Revueltas, y ya tiene mucho. pero en el gremio, yo siento que a lo mejor, no sé tú qué opines, Andy, pero por decir a nivel social, la gente que no se dedica a las artes o que no tiene como este afín por la música o la literatura, si les hablas de un escritor mexicano muy importante y mencionas a José Revueltas, sí hay como un conocimiento colectivo fuerte, ¿no? Previo, sí, quizás sí. Sí, Ajá, no, no, en sí esa tienes parte yo razón. creo que, Sí, tienes razón. ajá, Sí, sí, sí. Sí, 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 Pepe Revueltas. Pepe Revueltas. Sí. Entonces faltaría Pepe Revueltas, bueno, José Revueltas, Rosario y, bueno, Rosario, algunos otros más miembros de la familia. Y que ajá, también el caso de Rosaura es, no Rosario, Rosaura. Rosaura, ajá, Ajá. Es excepcional, ¿no? Una mujer que ajá, fue vetada, ¿no? Para trabajar y no anduvo de aquí controversial, venía controversial, premiada ok. también, ¿no? Pepe Revueltas igual, con premios locales, tantas veces que estuvo en la cárcel. Silvestre y Ah, sí, Fermín no, pero Pepe estuvo muchas veces en la cárcel, ¿no? Por sus ideas. Sí, 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 los qué dos están fuerte, ahí. Y bueno, ajá, en este caso, ¿no? Ella es maestra, trabaja en Europa, trabaja en compañías de actorales europeas, ¿no? Es maestra en Cuba, visita la Unión Soviética, en fin, tantas cosas, ¿no? Sí, sí, de ellos también hay muchas cosas que platicar, ¿no? sí, Y lo mismo, ¿no? Cuando estamos hablando de cine, todavía por ahí puedes encontrar, bueno, trabajó con Pedro Infante, imagínate. Puedes wow, encontrar, sí, ok, puedes encontrar películas todavía por ahí para que viéramos la calidad que tenía ella como actriz, ¿no? ajá, Y en el caso de Pepe, hay una carta extraordinaria que le escribe al jefe de la policía cuando él siente que lo van a agarrar, lo van a matar por estar participando en el movimiento 68, le escribe una carta al jefe de la policía que también vamos a platicar a acerca de esa platicar, carta, ¿no? ok, Y bueno, el trabajo de ellos, ¿no? Fíjate, ajá, quizá Silvestre, decimos, el de los 20 es más fuerte en los 30, 20 años, ¿no? ujú, El de Fermín, pues los 20 y un pedacito de los 30, 13, 14 años, ¿no? ajá. Pero si estás hablando de Pepe Revueltas, ese dio lata desde el 30, 40, 50, 60 y 70, Sí, te ¿no? digo, Andy, que él Sí, es muy reconocido, o sea, sí, yo creo que cualquier mexicano si escucha un escritor, aunque no lo haya leído, ajá, sí está en el consciente colectivo de, sí. Y Rosaura ajá. 40, 50, 60 y 70 también. Pero me encanta, o sea, es músicos, pintores, la parte de la literatura y la parte de la actuación, el cine. O sea, Ajá. prácticamente tienen casi de todas las bellas artes, Sí, 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 casi. sí, 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 sí. Y es algo que me sorprende mucho. O sea, toda una familia en donde todos son artistas Sí, y que destacan, y o sea, que no solo destacan. eso, sino que destacan y con una visión extraordinaria de la sociedad y de su, vamos a llamarla así, de su campo, ¿no? Sí, y me imagino una reunión de ellos, ¿cómo sería una plática entre los hermanos? No sé si llegaron a tener realmente esa cercanía en algún momento todos, o sea, porque ahorita estamos viendo que Silvestre y Fermín sí tenían cercanía, pero pues ya en el próximo episodio veremos si de alguna forma Ujú. ellos tenían Tuvieron esa la cohesión. cercanía todavía como familia, así con un núcleo, hasta con su mamá. Cuando estaban vivos los Sí, padres. bueno, y el último momento cuando muere la señora, ¿no? Porque Ok. muchas de sus decisiones de movimiento fueron en términos de la muerte de Ah, su mamá. de la mamá, Ujú. ok. Pero bueno, unos, bueno, ya estaban muy hechos, Silvestre y Fermín, Ujú. pero no así Rosaura y no así Pepe Claro, Revueltas, ¿no? no sé cuánto se llevan entre ellos. Bueno, Pepe Ujú. sí es más chiquito, Sí, él nace si no mal recuerdo, en 16. Ahorita 16 o 14, algo así. a ver, ahorita te digo. En el 14. En el 14, Ujú, ajá. en el 14. Sí, le Sí, va a 14 años, ¿no? 14 años. Sí es una edad considerable para hermanos. Sí, Ya hay distancia generacional y hay muchas cosas que ya no te pueden ajá. unir tanto. Sí, y bueno, y aparte, ¿no? Ujú. Cuando
Cuando muere su primer hermano, Fermín, él tendría 14, 17 Sí, años, 18 era años. muy pequeño. Y cuando muere su otro hermano, pues ponle que tuviera él 35, 34 años, Ok, por ahí. ok, perfecto, Andy. Ujú. Pues bueno, es una familia que le hace honor a su apellido. Revueltas. Revueltas, sí, Ajá. sí, porque cada uno tiene su asunto así de la Sí, 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 sí. parte, sí, toda la parte artística, pero eran personas pues que vivieron cosas fuertes, o sea, la parte Muy de la fuertes. cárcel, la parte del alcoholismo. No sé si ella tuvo algún problema. No, no, no. Ella era la más, No tuvo un problema ajá, social. sí, digo, sí, Ah, tuvo sí. un problema, no que la hayan metido a la cárcel, pero la vetaron, no la Ah, dejaron bueno, sí, trabajar. no la deja, sí, La sacaron de Estados Unidos y la mandaron en calidad de deportada o de algo así. Ah, deportada, sí. sí, 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 sí. Wow, pues se viene un episodio muy Es interesante, el Andy. próximo, sí. Sí, el próximo episodio para seguir con los revueltas. Los revueltas, sí. Anuncios Perfecto, Andy. Pues parroquiales, Frida. muchísimas gracias. Claro que sí. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como @AndyJavierCorrea. En la caja de descripción recuerden que tienen el link de compra para, bueno, el acceso para poder comprar sus libros, El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos, así como más obras que trabajó Andy. Ajá. Y no olviden que nos podemos ver todos los jueves a las 10:30 de la 10:30 en vivo, mañana súper en vivo. vivo en Facebook. Y pues no olviden que cualquier comentario, duda, lo que deseen comentarnos, los leemos con mucho gusto. Ojalá puedan suscribirse, darle a campanita y todo para que podamos seguir trabajando con este y muchos más proyectos. Muy bien. Perfecto, Andy. Gracias, Pues Frida. fue un placer, muchísimas gracias. Nos vemos Nos en la que vemos en la sigue. próxima.